La quinesis del pensamiento, que es la posibilidad de que la gente cree que cuando el cuerpo está quieto, uno está quieto. Esa quinesis del pensamiento, claro. Manuel. Que además, y entonces uno no está quieto. El pensamiento es otra parte del movimiento. Y todo el tiempo está en función también de lo fisiológico y de lo biológico y de lo orgánico y también de lo psíquico, porque todo eso se mueve, no es una sola cosa. Somos un montón de cosas y aquí tenemos a Cristian en la tarde de hoy, a Cristian Pulido, que está acompañándonos en este tintico Politriarte. Hola, Cristian. Hola, Víctor. Hola, Manuel, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Muy bien. Aquí chismoseando un poquito sobre esas quinesis del pensamiento. Que a veces los estaba oyendo. Que a veces es necesario hacer pausas, pero la gente cree que la pausa es solo es quedarse quieto y realmente pensar también es una manera de moverse a ver para dónde sigue uno. Hoy estamos haciendo una pausa en los live, estamos haciendo una pausa incluso ahorita les contamos en el programa, en un montón de cosas para poder tomar aire y seguir. Yo creo que a veces son necesarios. Nos tenemos que mover. ¿Cómo ha sido ese asunto de las pausas en la vida de Cristian Pulido? Pues las pausas. A mí me han mandado a pausar varias veces porque soy un hiperactivo absurdo, ¿cierto? Así sea que uno esté no exactamente en el movimiento físico, ¿cierto? Pero el movimiento. Me viene a la mente un texto de Elmo Valencia, de un pedacito de una novela de Elmo Valencia, que es uno de los nadaístas, que se llama Isla Nada, la novela. Hay un punto en el que, bueno, ellos compran una isla fantástica, los nadaístas, que se hunde 6 meses y flota 6 meses. Y entonces ya va a llegar el tiempo en que la isla se hunde y la embarcación que los quedó de recoger no llega. Entonces ellos entran en un estado de desesperación absurdo y lo único que les queda es movimiento, dar vueltas y vueltas y vueltas hasta caer y tropezarse la frente con una roca y nada más. Pensé en eso porque es que a mí me pasa a veces que me toca es darme contra la roca y romperme la cabeza y nada más para poder pausar. Me han mandado al hospital porque no me quedo quieto y el cuerpo reclama. Y el cuerpo como esta entidad integral que es cuerpo-mente, que está ahí operando siempre, pero la pulsión mía es de un ser cansoncísimo, que no se quiere quedar quieto, así sea formulando ideas. Me consta un poco porque el cuerpo también se lo pidió con la rodilla hace poco, que estuvo pausado, quieto, pero su mente seguía también moviéndose en un montón de cosas, porque así es Cristian. Con el encuentro nómada Artes del Movimiento, por ejemplo, él estaba con su rodilla en ese momento cuando empezó a pensarse en el encuentro nómada Artes del Movimiento, porque es uno de los creadores de esa idea de traer las artes del movimiento a Medellín. Además es magíster en ese tema, en artes del movimiento. Y entonces, Cristian, ¿por qué? ¿Por qué artes del movimiento en Medellín? ¿Por qué Medellín? Además. Bueno, yo me quisiera devolver un poquito con esta idea de la quinesis del pensamiento. Yo soy el más enclosetado de todos en mi historia de vida, porque de pequeño no me movía pa' un carajo, ¿no? Sino que tenía la costumbre durante muchos años en mi infancia de encerrarme en el closet con una linternita a leer y a producir pensamiento y a escribir ahí con una linternita encerrado en el armario. Y ese era mi movimiento, ¿no? Limitado en una cajita oscura, pequeñita, con una luz para mí solo. Y luego eso se transformó cuando por fin digo yo que salgo del closet y decido, gracias al teatro,
salir al mundo y salir a relacionarme, pues se convierte en el encuentro y el redescubrimiento tardío de mi cuerpo, y hay un interés muy profundo por seguir en él, ¿no? Inicialmente se supondría que yo iba a estudiar disque filosofía y literatura, o sea, justo en ese lugar de la producción de pensamiento. Incluso empecé estudios de sociología en la Nacho y rápidamente abandoné, porque el hecho de haber descubierto mi cuerpo después de tanto tiempo de estar entre el closet, me fascinó tanto que ya no pude parar. Y durante mi carrera de formación como actor en la Academia Superior de Artes de Bogotá, ya luego pues me empecé a especializar en el entrenamiento corporal del actor y empecé a bailar en un semillero de una compañía que se llamaba Nautilus Danza Contemporánea, hasta que se quedó hundido el submarino y ya no salió más a flote. Eh, y bueno, emprendí, digamos, en ese momento de Nautilus, nosotros organizábamos el encuentro de jóvenes creadores de danza en Bogotá, que llegó a tener unas 8 versiones más o menos, y entonces después paramos. Como un par de años yo estuve sin festival y luego ya me vine para Medellín, pero a mí me gustaba mucho la idea del festival, ¿no? De lo que pasa ahí, del encuentro, del intercambio. Y cuando vine a esta ciudad por esa invitación que me hizo la Universidad de Antioquia y que me trastocó como la vida, y decidí dejar todo lo establecido en Bogotá para venirme a aventurar como un marino de puerto en puerto sin saber muy bien qué le esperaba o qué tesoros le esperaban, pues me vine para acá y rápidamente me di cuenta o al menos yo en la ciudad necesité, yo no sé si la ciudad lo necesitaba o no, eso es lo que yo creo, una vitrina de circulación para las propuestas más jóvenes, más experimentales, más loquetas, que pues carecían de un espacio en este lugar de cruce interdisciplinar entre eso que nosotros hemos venido llamando artes del movimiento, que pues no solo nosotros, ¿cierto?, sino que hay un montón ya de literatura al respecto, especialmente en España, en Argentina, en el marco europeo, que se viene hablando de esto de artes del movimiento, que ya hay facultades, que ya hay pregrados y posgrados al respecto. Yo tuve la fortuna de hacer una maestría en artes del movimiento en España, que justamente la mirada es una mirada holística sobre muchas disciplinas, incluidas las audiovisuales, por ejemplo, lo performativo, el teatro, la danza, bueno, distintas miradas desde distintas técnicas que trabajan esa pregunta por la expresión del cuerpo en movimiento y el movimiento y la expresión en movimiento de las tecnologías mismas alrededor del cuerpo también y de la producción humana. Pero hay una cosa ahí muy interesante que estén haciendo aquí un poquito de abogado como el diablo que llama, y es que cuando todo el mundo está enrumbado en eso que es el baile, que es una cosa a veces medio sin sentido, que es como seguir una rutina, yo creo que a veces muy sonsa, muy sosa, muy monótono. Sí, muy sin fondo, aparece el encuentro nómada para poner a moverse a la gente distinto. O sea, bien la rumba, yo no soy contra la rumba en plena Feria de Flores, pero atreverse a poner a la gente a moverse distinto, porque no es lo mismo bailar que danzar. Pero además moverse desde el pensamiento, desde el sentir, desde el estar ahí con el otro y de encontrarse cuerpo a cuerpo y realmente vivir una escena, Inés. Y el éxito además que yo creo que medio loco atreverse a lanzar un evento en plena Feria de Flores cuando uno creería que nadie le va para los brazos y llegar a todos los teatros y encontrarlos llenos y mirar la dinámica que ha tenido. Entonces ese asunto del danzar y el bailar, ¿cómo ves ese asunto ahí? A contracorriente, yo me acuerdo en esos primeros impulsos del Nómada de Medellín, cuando pues que Bichu fue fundamental en ese momento, ¿cierto? En realidad toda la gente nos abría los ojos como, ¿qué? ¿Sin plata? 54 actividades, 39 grupos programados de tantos géneros y estilos y disciplinas, están locos. ¿Cuántas? 11 salas. Por Dios, bueno, sí, en realidad con el paso del tiempo ya para esta versión hemos ido depurando, limando, un poco reduciendo o más bien ajustando a la realidad del alcance posible, ¿cierto? Y de hecho todavía nos falta, o achicamos más el encuentro o logramos que crezca más el presupuesto. Yo espero que sea lo segundo, que no lo primero. Pero justo en esta pregunta de la tarde de hoy, con la kinesis del pensamiento y la relación de esto con el movimiento,
Justo creo que da en el punto algo ahí de lo que pasa con el nómada, porque el nómada sí, digamos, es un poco existencialista, quizá, ¿no? Quiere ponerle a la danza unas preguntas más profundas, unas A ver, conceptualizaciones más profundas. ¿Dónde está el lugar del sujeto ahí puesto en el acto del moverse? Más allá de la puro goce o de la pura estesis, ¿cierto? ¿Qué más pasa ahí en términos de una pulsión política, de una pulsión filosófica, de un pensamiento sobre el mundo y sobre el sujeto y sobre mí mismo y el estar con el otro? Y además por eso se llama encuentro, ¿no? ¿Cómo es que yo me encuentro conmigo, me encuentro con el otro y no simplemente estoy de fiesta como en el festival, ¿cierto? claro, Sino que claro. los encuentros posibilitan otro tipo de relacionamientos quizá más profundos en términos de la construcción conceptual, dramatúrgica, o yo qué sé, ¿no? Y bueno, igual, claro, es importante decir que no es que este sea el único espacio que tiene esta naturaleza, esta misión, sino que hay otros también en la ciudad muy importantes, pero que pues es necesario que cada vez sean más espacios. Y en esta idea entre el bailar y el danzar, yo justamente lo que distinguiría es cómo uno un poquito va más allá del puro goce hacia el pensamiento profundo, ¿no? Ujú. También te cuento, Manuel, que Cristian es un investigador del arte en general, que ha puesto también en esas preguntas eso de cómo estar, cómo ver, cómo sentir, cómo ponernos, cómo movernos, cómo también, bueno, en esa condición de investigador, Cristian ha realizado unas investigaciones y me acompañó también en mi investigación de pregrado de lo íntimo transgresor, y es un loco investigador desde la mente en movimiento también. Entonces, ¿cómo es ese Cristian investigador en tantos proyectos? Porque tenés muchos proyectos como Cristian. Contanos algunos de las que tenés en mente o de los que has acompañado o realizado en este momento. O sea, ¿cuáles han sido los más destacados para Cristian de esas investigaciones que yo creo que están transversalizadas? A mí me viene a la mente, hoy ustedes me están haciendo llenar de recuerdos, qué bonito. Me viene a la mente La quinesis del pensamiento es eso, ¿no? Las memorias también. me vienen a la mente un par de maestros. Yo estudié en un colegio católico, en el Colegio Salesiano de León 13, con unos curas súper interesantes, un poco plegados a la teología de la liberación. Manuel Entonces, también digamos, estudió en Salesiano. Ahora somos de la familia. en el modelo pedagógico de esta gente tan cercana a la teología de la liberación, además que el rector de mi colegio, Mario Leonardo Pérez Antonelli, en paz descanse, que el año pasado lo lloré bastante cuando se nos fue, porque fue muy cercano y muy maestro, le debo mucho y le agradezco mucho. Pues él es uno de los teóricos latinoamericanos más fuertes de la teología de la liberación. Entonces yo recibo todo esto desde muy joven y entonces para mí la investigación ha sido acción social siempre, ¿cierto? Un poco no tan en el acartonamiento académico de la teoría por la teoría, aunque también la valoro mucho, ¿cierto? Sino como la investigación es acción y en esa medida la acción creativa misma también siempre es una investigación. Y lo que yo hago con una comunidad también es entonces una investigación. Y en esa medida, siempre que yo emprendo algo, lo emprendo desde ese punto de vista, como un detective. Además que soy fanático de la novela negra y de Conan Doyle cierto, como de todo este universo. Entonces, siempre me pongo desde ahí. Y en esa medida, pues, por ejemplo, los trabajos del colectivo Danza Acción, que ya tenemos una década larga de trabajo, ya casi 11 años, cumplimos 11 años en abril. No los 11 años más firmes que como uno quisiera, años con crisis e intermitencias, pero finalmente 11 años. El colectivo Danza Acción nace como un semillero de investigación en el contexto universitario y luego se separa del contexto universitario, pero se sigue pensando como espacio de investigación primordialmente. Entonces, por ejemplo, nosotros cocinamos las creaciones de espacio y en 11 años solo tenemos 6 obras
porque no nos interesa como la producción por la producción, sino que siempre detrás hay una pregunta profunda que masticamos lentamente para producir conocimiento y normalmente lo sistematizamos, ¿cierto? Pero la vida me ha puesto también a sistematizar experiencias de formación comunitaria, también acompañar procesos de investigación en el contexto universitario, incluso en cosas que no tienen nada que ver con las artes. Por azares de la vida, yo resulté trabajando en la Fundación Universitaria San José hace tiempo, durante como 5 años, y allí yo trabajaba con las facultades de administración de empresas y de ingenierías. Entonces yo ahí tenía desde mi ignorancia y desde ahí sí como anclado en esto de Rancière y el maestro ignorante, provocando posibilidades a estos muchachos que lo que hacían era proyectos de estudio de mercado, de creación de empresa, de diseño de producto, bueno, cosas que se salen de mi universo, pero que yo tuve la oportunidad de acompañar y que indudablemente me brindaron herramientas para la vida muy poderosas. Claro. Cristian, ahorita hablaste ya del aspecto creativo, lo que ha sido Danzacción. ¿Qué tenés como Cristian y como Danzacción para este Nómada? ¿Qué vas a presentar? Contarnos un poquito de la obra, que además yo entiendo que es esta semana, ¿cierto? Dentro de Qué poco. nervios, qué nervios. Estreno el lunes un experimento. Bueno, digamos que Danza Acción tiene un periodo largo de tiempo que va más o menos hasta el 2000, digamos 2000, hay como 3 etapas, 2009, 2013. Nosotros trabajamos, digamos, con la idea de buscar un método, ¿no? En el entrecruce de lenguajes, danza, teatro, punto, ¿cierto? Las unidades esenciales del teatro, la acción física, el conflicto, lo situacional, el personaje, con lo esencial en los elementos de composición en danza. Y ahí en ese entrecruce, ¿qué podía pasar? Y nosotros entonces, como la búsqueda era un método, pues establecimos un método, ¿sí o no? Y luego lo que pasa es que empezamos a trabajar sobre ese método, y sentimos que el método es como un harakiri para lo que estamos haciendo, ¿cierto? En un punto dado se vuelve como una hegemonía sobre el acto creativo, el método mismo, y entonces empezamos a incomodarnos con eso. En ese momento invitamos a la agrupación a personas de la ingeniería de sonido, músicos, artistas audiovisuales, ¿cierto? Antropólogos que nos expandieron en ese momento la mirada de lo interdisciplinar para dislocar un poco ese método y empezar a encontrar unas cosas nuevas, y ahí aparecieron cosas importantes, sobre todo en lo multimedial y en las nuevas relaciones con el público, que son unas cosas que desde entonces más o menos marcan el trabajo de Danza Acción. Luego pasa que en el 2013, esto ya les hablé como del 2013 al 2016. En el 2016 pasa que nos abrimos del parche. Entonces unos se van para Londres a hacer maestrías, yo me vengo para Medellín, otra gente se fue para Argentina, para México, otros quedaron en Bogotá. Y en esta dispersión, entonces lo que hemos estado haciendo es acompañarnos en trabajos creativos, digamos de trabajos unipersonales, pero desde la creación colectiva, ¿cierto? Y trabajando, desde hace tiempo venimos trabajando, digamos, desde esta virtualidad y desde la intermedialidad para podernos comunicar y poder trabajar, ¿cierto? De hecho, esa es una de las líneas soñadas de Nómada, pero eso lo voy a dejar ahí en el aire para que ahorita lo retomemos. Y entonces, en este último periodo ha sido muy diverso lo que Danza Acción le ha estado pasando, porque ha habido lugar entonces a preguntas muy personales y muy subjetivas desde las inquietudes que cada uno tiene. Y a mí en particular, Medellín me ha producido, entre muchas otras cosas, digamos, una necesidad de ser más amoroso, más amable y más cuidadoso. Y esto de la amabilidad, el amor y el cuidado se aterriza para mí en el encuentro con las técnicas somáticas. Entonces yo empiezo a encontrarme con las técnicas somáticas, pero además las técnicas somáticas me hacen como descolocarme de un lugar muy racional que venía para mí desde el teatro y desde esta pretendida idea de un método. Y entonces yo me atrevo a hacer experimentos cada vez más irresponsables. Entonces, por ejemplo, El monstruo en el espejo lo estrené ahí en Politriarte, sin haberlo ensayado jamás, ¿cierto? Solo sobre una estructura sonora que elaboré y unas ideas para improvisar, pero sin ningún ensayo estructurador. Y la obra, a lo largo de las 17 funciones que ha tenido, se ha ido estructurando hasta que, yo digo, más o menos en la función 11 yo decidí
vamos a dejar esto quieto y esta va a ser la estructura de esta obra. Para este momento, el lunes voy a estrenar Un pájaro, ¿cierto? Entonces lo que yo aquí estoy haciendo con Un pájaro es una superposición de lenguajes. Entonces yo por una parte tengo una exploración audiovisual plástica, que es muy desde la pura imagen, ¿cierto? Como un experimento plástico, como un artista plástico funciona, piensa, y con la materialidad de un artista plástico elaboré unos objetos plásticos tridimensionales que hacen parte de, digamos que son como prótesis de mi cuerpo y trabajo desde los colores y bueno, bla, ¿cierto? Eso es una capa. Y hay otra capa que ha sido toda una investigación desde lo sonoro alrededor de la historia de la violencia en Colombia y la idea del pájaro en la violencia, ¿cierto? Entonces, que los chulos, que los pájaros, que las águilas negras, ¿cierto? Y cómo a través de esta idea de los pájaros se ha ido tejiendo una manera de relatar y de nombrar la violencia en Colombia. Y entonces esto me lleva a buscar en el sonido, pues cómo la música popular colombiana ha expresado la violencia y a recoger una serie de testimonios de víctimas y de, bueno, de distintos actores del conflicto y la violencia en Colombia. Entonces, esa es otra capa, ¿cierto? Esta investigación, que es un poco histórica, sociológica, se aterriza en un producto sonoro, que es otra capa de la puesta en escena, que no tiene nada que ver con la audiovisual, y yo he estado trabajando en esta idea de lo somático, otra capa que es una performance en vivo que voy a hacer, y lo que vamos a experimentar el lunes es simplemente superponer estas tres capas a ver qué diablos pasa en síntesis para el espectador. Yo no sé qué va a pasar, ni de qué se va a tratar, ni cómo se va a leer, pero esas son las tres cosas que se van a conjugar. Y por ahora algo está claro. Superposición. Pero algo está claro, que sí se van a mover muchos pensares, muchos pensamientos y muchas sensaciones en esos cuerpos. Además, desde la virtualidad, que es otro reto que acaba de ponernos la vida, la situación de la vida, la kinesis del pensamiento, nos pusieron a pensar. Cristian, realmente uno se quedaría con vos hablando sobre tu experiencia de un rato. Aquí realmente es un periodo una invitación. Corto. Queríamos tenerte en esa chismoseadita de tinto de cosas interesantes. Yo creo que al menos dejar antojada a la gente para la función tuya del lunes, pero además para lo que es el nómada, para lo que es Cristian, para lo que es Transacción. ¿Por qué no nos podemos perder? Yo ya sé que lo has dicho ahí, pero ¿por qué no nos podemos perder el estreno de tu obra? El lunes, porque siempre hay que ver a la gente cuando la caga. Eso es imperdible. Yo pienso que no hay nada mejor que, digamos, es lo que nos gusta, por ejemplo, del cine de terror o del cine de acción, que uno está a punto de morir. Claro. Entonces creo que eso es lo más importante del lunes, que para mí es un nivel de riesgo muy alto, y creo que eso siempre va a ser interesante porque el error va a estar presente con seguridad, y ahí aparece la vida es un cúmulo de errores. Entonces, y precisamente con ese pájaro. Sí, Manuel, y precisamente en agosto que hablamos de tradición e identidad, es precisamente esos errores cotidianos que nos caracterizan como humanos, como seres humanos. Y entonces también eso nos pone a pensarnos y a sentirnos. Contrario a la pureza de esa tradición soñada que es intocable. De lo ideal. No. Claro. Mira, el grupo de investigación nuestro, de eso no hablé, nosotros tenemos un grupo de investigación también que se llama Mariposas de otras tierras. Se llama así porque parte de una primera experiencia de intervención desde las artes que hicimos con una población con discapacidad, y la dramaturgia que hicimos, que fue una adaptación de Las bodas de Fígaro, de Beaumarchais, como al contexto colombiano y a las posibilidades de esta población con capacidades diversas y además con, digamos, con asuntos múltiples en su diversidad, ¿cierto? Nosotros construimos esta obra que se llamó Mariposas de otras tierras, y digamos que fue la acción fundadora del grupo de investigación. Con el grupo ahora justamente estamos trabajando en una línea de trabajo que hemos nombrado como las prácticas del fracaso, porque se habla mucho de las prácticas del éxito, pero ¿y dónde nos dejan las prácticas del fracaso, que son tan importantes? Y lo que aprendemos, claro. Mucho, se aprende mucho en el fracaso. Bueno, Cristian, esperamos volver a tenerte pronto
en nuestra casa del parque, con nuestro tinto Politriarte y con tengamos- muchísimas otras cosas de Cristian Pulido, de Danza Acción, de Nómada. Que tengamos tinto para rato. Salud. Vale, muchas gracias. Nos vemos. Chin. Sí.